Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy confeccionamos unos cojines lumbares. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Tenemos sillones nuevos en el salón y me apetece ponerle unos cojines lumbares que nos dan un extra de confort. Hoy los vamos a confeccionar paso a paso para que veas que es muy sencillo hacerlos y además son muy cómodos. En la casilla de información del vídeo te voy a dejar un enlace al blog con más detalles sobre este proyecto y también enlaces de compra para que veas los materiales que voy a utilizar en este vídeo. Vamos ya, manos a la tela. Este es el cojín lumbar que vamos a coser hoy. Como ves, lleva un vivo alrededor y en la parte de atrás una cremallera oculta por una tapeta. Vamos a ver paso a paso cómo confeccionarlo. Estas son las dos telas que he combinado en este cojín. Son telas de tapicería. Esto es una especie de chenilla y esta otra es un terciopelo. Ambas son de las tiendas Julián López. Las vamos a coser con una aguja universal del número 116. Si tienes un prensatelas de rodillo, quizá te venga bien utilizarlo en este proyecto. Necesitamos también una cremallera de unos 50 centímetros de largo. Voy a decorar el cojín utilizando un hilo efecto metalizado color plata. Estas son las piezas que he cortado para mi cojín. Te cuento cómo calcular el ancho de cada una de ellas. Mi cojín debe medir 48 por 30. Lo que he hecho ha sido escalar el patrón. He dividido 48 entre 4 para lograr el ancho y 30 también entre 4 para lograr el alto. Con esas medidas he dibujado un rectángulo que viene a ser mi cojín pero a una escala menor. Quería que tuviera una franja central y dos franjas a los lados en tono morado. La franja central la he hecho de 12 centímetros y a partir de ahí he ido calculando el ancho que quería para cada una de las franjas. Las 4 franjas del centro miden exactamente igual y las dos franjas laterales miden solamente 1 centímetro más que la franja central. Al ancho que quieras darle a cada una de las franjas tienes que añadirle 2 centímetros de margen de costura. Teniendo esto en mente te cuento las medidas de cada una de las piezas por si quieres hacer un cojín idéntico a esto. La franja central mide 14 centímetros, las dos franjas laterales miden 13 centímetros y cada una de las franjas estrechas miden 6 centímetros. Cada una de estas piezas perderá 2 centímetros de margen de costura, uno por cada lado, cuando vayamos a unir todas las piezas. Unimos las piezas colocando derecho con derecho. Ponemos unos alfileres y cosemos a máquina. En la máquina vamos a utilizar un paso de 3,5. Cuando cosemos telas más gruesas, alargamos el paso. Cosemos por aquí y luego vamos a ir añadiendo cada una de las franjas que hemos cortado previamente hasta formar el frente del cojín. Ya tenemos aquí el frente formado. He utilizado una regla para cuadrarlo un poco porque se me había descuadrado alguna de las piezas, pero ya está completamente rectangular. Te enseño lo que hemos hecho en la parte de atrás. Hemos vuelto el margen de costura de la tela de terciopelo hacia adentro y como ves he pasado un pespunte por aquí de color morado para que no se vea por el derecho y para que las costuras nos queden bien planitas. Con el hilo metalizado plata voy a hacer ahora unas decoraciones por esta zona. En mi máquina he seleccionado la puntada decorativa número 70. Como ves es una especie de onda bastante discreta que yo creo que le da un toque muy bonito a este cojín. Ya tenemos el frente del cojín decorado con esa puntada que hemos hecho con el hilo plateado y ahora lo que vamos a hacer es redondear las esquinas. Para ello me voy a servir de esta regla, pero si no tienes algo así también puedes utilizar un plato pequeño. Voy a utilizar la esquina que tiene un radio de 5 centímetros, alineamos bien y cortamos. Una vez cortadas las esquinas vamos a sacar la pieza de la parte posterior. Colocamos la tela morada debajo y vamos a cortar una pieza idéntica a esta pero unos 8 centímetros aproximadamente menos alta. Colocamos un alfiler a unos 8 centímetros del borde superior y cortamos desde esos 8 centímetros todo alrededor hasta aquí.
Luego sacaremos la otra pieza. Si te es más sencillo, realiza primero un patrón en papel y luego corta las piezas. Aquí tenemos la primera pieza de la trasera y de la misma manera cortamos la otra pieza. Aquí tenemos 8 centímetros, le sumamos 6 centímetros para la pieza que tenemos que cortar para esta zona. Ya tenemos aquí las dos piezas de la trasera del cojín. Como ves, se solapan y esta es la parte que vamos a utilizar para cubrir la cremallera que vamos a colocar aquí en medio. Abrimos la cremallera y colocamos derecho con derecho. En un lado colocamos alfileres y cosemos por aquí con el prensatelas para cremalleras o cierres. Una vez hayamos cosido en la máquina, giraremos del derecho y pasaremos un pespunte por aquí. Utilizamos ahora una puntada recta de 2,5 milímetros. Giramos ahora del derecho y pasamos una puntada muy cerquita del borde de la tela. Ya tenemos la cremallera cosida a esta parte y ahora la cosemos a la otra. Derecho con derecho, alineamos bien, colocamos alfileres y cosemos por aquí. Ya tenemos aquí la cremallera cosida y ahora colocamos la pieza sobre el delantero. Hacemos que coincida por todos sus lados y esta parte que nos sobra aquí en medio es la que va a formar la tapeta o la pestaña que tapará la cremallera. La voy a sujetar con alfileres, así no se mueve mientras marco la pestaña. Tenemos aquí la cremallera y doblamos hacia acá todo este pliegue de tela que nos sobra, pasando ahora en la máquina un pespunte por aquí. En vez de coser por esta parte, voy a coser por el revés y voy a aprovechar el pespunte que hay en la propia cremallera para coser justo por ahí encima. Voy a cambiar los alfileres de sitio y a coser por el revés, que yo creo que va a ser un poquito más fácil. Bueno, pues me voy a la máquina y coso por aquí. Vamos ahora a formar el vivo que le va a dar el toque final a este cojín lumbar. Para formar el vivo que vamos a colocar alrededor del cojín tenemos que medir todo su contorno. Vamos a cortar una tira de 4 centímetros de ancho y el contorno del cojín más un poquito por si acaso. El ancho de la tela me daba 1,50 y necesito que el vivo sea un poquito más largo. Así que he cortado también otra tira, la coloco derecho con derecho formando un ángulo recto y voy a coser por aquí para unir estas dos tiras. Una vez tenemos el largo total de la tira formado, lo volvemos del revés y colocamos en el centro un cordoncillo. Esto es un cordón de poliéster, pero si lo quieres más finito también te sirve una cola de ratón. La colocamos en el centro, doblamos ahí y con el prensatelas para cremalleras o cierres vamos a coser por aquí, lo más cerquita posible del cordón. Si quieres saltarte este paso y confeccionar un cojín sin vivo, tan solo tendrías ahora que colocar derecho con derecho de ambas piezas, delantero y trasera, y con la cremallera abierta coser todo alrededor. En la máquina cosemos con una puntada recta de 3 milímetros. Una vez tenemos el vivo formado, lo vamos a ir aplicando al frente del cojín. Derecho con derecho lo sujetamos con alfileres y de nuevo con el prensatelas para cremalleras o cierres lo vamos a coser a esta parte. Empezamos a coser a 2 o 3 centímetros del comienzo del vivo. Dejamos esa parte sin coser y cosemos el vivo todo alrededor. Para terminar, sacamos un poquito del cordón que hay en el interior del vivo, tanto del comienzo como del final, solapamos aproximadamente 1 centímetro y cosemos. Ya cosido al frente del cojín, colocamos la trasera sobre el delantero y con la cremallera abierta cosemos todo alrededor.
Ahora volvemos del derecho y planchamos. Rellenamos el cojín y ya está listo para ser usado. Ya estoy deseando colocar estos cojines lumbares en esos sillones y sobre todo disfrutar de un buen libro y una tarde de relax. Si te ha gustado la propuesta de hoy, dale a me gusta y compártela en tus redes sociales. Puedes seguirnos en la mayoría de ellas. Estamos con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.